Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Paola Galicia. Estoy estudiando Academia Avanzada, cuarto nivel en la Iglesia Desafío Internacional. En esta tarde les voy a presentar un pequeño resumen del libro Consejería Cristiana Efectiva. Vamos a ver un pequeño resumen del capítulo 8, 9 y 10. En el capítulo 8 el libro nos habla de la Iglesia y la consejería cristiana, cómo debe de ser, ¿verdad? El libro nos dice o nos explica que Jesús fue un gran consejero. Si nosotros nos damos cuenta en los pasajes de la Biblia, Él siempre habló con sinceridad y sobre todo con mucha paciencia con respecto a sus discípulos. El libro nos dice que Él les dio la palabra o la pauta a los discípulos para que fueran a realizar su ministerio. Y siempre les encomendó que pues escucharan a la gente, ¿verdad? El libro también nos explica que debemos de estar advertidos que siempre que nosotros nos acercamos a una persona para darle consejería, no siempre va a estar dispuesta. A veces necesitan el consejo, pero su fe, su manera de pensar aún no está en disposición completa para aceptarla, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a un modelo de un consejero, nos podemos basar en el modelo de Jesús. Él siempre fue un consejero desinteresado. Nunca buscó un interés personal, aun cuando fue rechazado. Ajá. El libro también nos explica de que nosotros cuando vamos a consejería debemos de ministrar a la gente, ya que sí, el consejo es básico, pero la administración es indispensable. Ajá. ¿Por qué? Porque haremos partícipe al Espíritu Santo en esa consejería y Él es el que nos va a guiar mejor, ¿sí? El libro también nos explica acerca de que debemos de ministrar con profundo interés, con el interés de que haya un cambio en la vida de la persona. Debemos de ministrar con el interés de que esa persona sienta la presencia de Dios en el momento en que nosotros lo estamos ministrando. En el capítulo 9, el libro nos explica acerca de los tipos de consejería que podemos enfrentar, ¿verdad? Por ejemplo, consejería a un matrimonio, consejería a una familia o consejería a un noviazgo antes de que se va a casar, ¿verdad? La consejería cristiana en el matrimonio nos habla acerca de que la Biblia enfatiza una y otra vez la importancia del matrimonio y la familia. La familia se menciona en los 66 libros de las Escrituras y además con frecuencia aparecen guías para tener éxito en la vida familiar. ¿Esto qué quiere decir? La Biblia es un gran manual en el cual nosotros nos debemos de basar para poder llevar una vida, pues por decirlo así, feliz. Ajá. Y sobre todo, no perfecta, porque sabemos que somos seres humanos, pero guiada por Dios siempre va a ser buena una vida. Ajá. La consejería matrimonial casi siempre es difícil. El libro nos explica que cada pareja, comunidad y sociedad tienen sus propias costumbres y puntos de vista. Nosotros como consejeros debemos de aprender a respetarlas y simplemente orar por ese matrimonio para que sea Dios el que lo cambie, sea Dios el que acentúe sus ideas correctamente, pero nosotros no vamos a hacer eso. Ajá. Ahora nos habla de la consejería prematrimonial. La consejería prematrimonial busca ayudar a los individuos, a las parejas, a que lleven un matrimonio al éxito. ¿Esto qué quiere decir? A veces nosotros creemos tener la dosis correcta, ¿no? Para llevar o sobrellevar un matrimonio. Y hoy, el libro nos explica que sí debemos de ser muy referentes a que en un matrimonio, cuando es un nudo de 3 dobleces, será difícil romperlo. Ajá. ¿Y esto a qué se refiere? A que pongamos a Dios en el centro de toda nuestra vida, en el centro de todas nuestras actividades y todo funcionará. Ajá. La consejería en el matrimonio o en prematrimonial se le da a las personas
cuando se les explica, por decirlo así, lo que va a esperar, ¿verdad? Sin embargo, no, el libro también nos explica que no siempre es efectiva, ya que cuando dos personas se unen, son diferentes ideas, diferente educación y aún diferente situación religiosa, o creencia espiritual. Ajá. ¿Qué podemos hacer al respecto de esto? No nada más, el libro nos explica que no nada más dar la consejería antes de que se casen, sino darle seguimiento al aconsejado después de casado, ya que se le pueden presentar muchas situaciones, ¿verdad? Como diferencias de ideas y vuelvo a repetir, aún la diferencia de creencias religiosas. A veces la Biblia dice que no debemos de unirnos a un yugo desigual y ese consejo nos los da Dios precisamente para evitar fracasos. Ajá. Porque cuando nosotros tenemos una creencia firme en Jesucristo y nos unimos con una persona que no tiene esa creencia, hay diferencias de caracteres, hay diferencias de opiniones e incluso puede haber un fallo en el matrimonio donde nos lleve a la separación. Por eso es la importancia de leer la Biblia, de leer la Biblia y sobre todo de entenderla, pedir a Dios discernimiento para que podamos entenderla, ¿verdad? La consejería como tal es muy efectiva, pero cuando la persona que pide el consejo toma el consejo y lo efectúa, lo lleva a cabo, ajá. Y cuando el consejero se centra en el Espíritu de Dios para poder dar esa consejería. Ahora, ¿cómo funciona la familia y la consejería cristiana? El libro nos explica que cuando se da consejería a una familia, se recomienda por lo regular siempre escuchar a todas las partes. Por ejemplo, si la familia la forman 4 personas, escuchar a las 4 personas. O si esto no puede ser posible y llega uno solo, es entender que él ve el problema de cierta manera y necesitamos saber cómo lo ven el resto de la familia. Por eso es importante la consejería familiar. En la consejería familiar el libro nos explica que hay que dar lugar a cada uno para hablar. No dejar o no permitir que entren en conflicto cuando estamos en la consejería, ya que hoy en día la familia es considerada por la mayoría de personas tan importante como lo fue una vez en el pasado y los problemas familiares son cada vez más comunes, ¿sí? Y esto cambia de país a país. Nos debemos de concentrar en que muchas veces el problema como lo ve el papá, no lo ve la mamá y como lo ven los hijos, no lo ven los papás, ¿verdad? Entonces, por eso es importante escuchar a cada miembro de la familia y deberá dársele la oportunidad de hablar acerca de cómo lo ve desde su perspectiva a su familia y sus problemas. Algo muy importante, cuando nosotros damos consejería a una familia, debemos de entender que el problema lo tenemos que tratar en la consejería. Ajá. Pero hacer lo posible porque ellos entiendan que cuando llegan a casa ese problema se deja ya y no seguir en el mismo problema. Ajá. Por eso es importante y el libro nos explica mucho acerca de que el consejero siempre tiene que estar conectado con Dios y con el Espíritu Santo. Porque de tal manera nosotros por nuestro propio entendimiento, por nuestra propia voluntad, no vamos a ser un buen consejero. Ajá. Siempre tenemos que ir guiados por Dios. El libro también nos explica que si las cosas no marchan bien en la consejería familiar o aún en una consejería de matrimonio y ellos deciden o consideran divorciarse, es importante leerles las escrituras, hacerles hincapié en las escrituras, en la palabra de Dios, para que ellos puedan entender por qué no el divorcio. Nosotros como cristianos sabemos que está prohibido por Dios, pero también el libro nos acentúa que también no podemos obligar a una persona a que esté con otra persona que lo maltrata física o psicológicamente. Bueno, estos son el resumen del capítulo 8, 9 y 10. Espero que sean de servicio para alguno de ustedes.
Excelente tarde, gracias.